La Escuela Normal número 2 de Nezahualcóyotl, como parte de la celebración del 138 aniversario del normalismo mexiquense, les invita a participar en las actividades académicas, artísticas y culturales que hemos preparado para ustedes. Como primer presentación tenemos los retos emergentes de la formación de profesores. Y el siguiente video plantea las condiciones de la docencia del siglo XXI, la presencia de la tecnología en la educación y los retos que emergen para la formación docente, a cargo del profesor Alberto Sebastián Barragán, quien es docente de la Escuela Normal número 2 de Nezahualcóyotl. ¿Qué tal? Los saludo con gusto. Soy Alberto Sebastián Barragán y vamos a tener una eh, videoconferencia sobre los retos emergentes en la formación de profesores a propósito de la coyuntura de la cuarentena que ha generado la pandemia mundial y las respuestas que hemos dado a nivel educativo principalmente. Bueno, de entrada vamos a analizar algunos puntos que son muy relevantes en cuanto al tratamiento de en qué consiste la, la formación docente y bueno, la conferencia se va a desarrollar en estos tres grandes apartados. El primero tiene que ver con las condiciones de la docencia en el siglo XXI. El segundo es el de la tecnología en la educación. Y por último, vamos a ver qué propuestas hay al respecto y cuáles son los efectos y consecuencias que se generan con ello. Bueno, de entrada es importante reconocer, como dice el dicho popular que aquí nos tocó vivir, pues las características de nuestra realidad mexicana, nuestra configuración histórica, nos ha llevado aquí. Como muchos otros países, hemos tenido el cambio de la preferencia del modelo de la economía primaria, del campo, de la agricultura, de la ganadería, y empieza a acentuarse eh, la migración interna, la migración del campo a la ciudad. Específicamente en el caso de Nezahualcóyotl, es un municipio que tiene esta tradición, es un arraigo muy marcado en las últimas décadas, desde su surgimiento hasta la actualidad, por tener esa presencia de haber recibido migrantes y haber estado en el límite de la Ciudad de México con sus propias características. Bueno, este es un ejemplo también de cómo es la organización urbana a partir de las características y las consecuencias que ha generado la migración. Finalmente, este punto es importante porque así es como se configura una nueva realidad de la migración hacia la ciudad. Y por lógica, como consecuencia, hay una seria consecuencia ambiental, unos resultados negativos que tienen que ver con la contaminación. Esta imagen específicamente es del terremoto del 85 y veamos que el gobierno, como mencionaban, su sistema de emergencia, su sistema de salud fue rebasado en su momento, se ha relatado de esa manera por varios especialistas que pues, tuvieron esa experiencia y nos han dejado ese relato. Otro acontecimiento ya en la década de los noventas, de carácter político, social, en Chiapas, el surgimiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que llevó una gran trascendencia a nivel internacional y que, bueno, es importante que la reconozcamos y que le demos un lugar importante para interpretar todo este entramado de procesos históricos, sociales, políticos y económicos, ¿no? Un ejemplo muy claro, la desigualdad económica, que es algo muy latente en las sociedades del siglo XXI.
la violencia y la protesta por las violencias que se generan, la violencia física, la violencia simbólica, la violencia contra las mujeres, la violencia del narcotráfico, la violencia en los medios de transporte. Es de manera impresionante cómo hemos llegado a este punto y qué respuestas estamos dando como sociedad, y en lo educativo también cómo lo abordamos y cómo nos afecta. Esta imagen es del acontecimiento del 2017, y también vemos cómo la hermandad y lo que hemos enseñado y lo que tenemos en esta cultura mexicana pues emergió, y veamos cómo está el símbolo del puño en alto y cómo se crearon nuevos códigos a partir de este proceso tan lamentable. En fin, de manera general, así con estas imágenes a grandes pinceladas, podemos interpretar que estamos viviendo en esta realidad que es el entramado, es el resultado del cruce de estas líneas históricas, trayectorias colectivas e individuales, sociales, políticas y económicas que tenemos en nuestra realidad mexicana. Bueno, también el siglo XXI ha tenido algunas características ya en el terreno educativo que se pueden explicar de alguna manera con esta línea que está en el centro, alrededor de estos acontecimientos. En la primera parte, en la parte de arriba de letras blancas, dice Plan 93, 2011, 2018, representa la continuidad de planes de estudios para educación básica. Y en el caso de abajo, de color amarillo, las letras marcan del Plan 85, 97 y 2018, que son las reformas curriculares para educación normal. Estos acontecimientos pues nos afectan de alguna manera el eh, desarrollo de la educación en términos de sistemas. Nosotros entendemos que ese es el entorno en el cual se desarrolla nuestro proceso educativo. Aparece una noción de riesgo, y esto es importante abordarlo desde un orden teórico, y aquí vamos a recurrir un poco a Niklas Luhmann, quien escribió un libro que se llama Sociología del Riesgo. En su momento, en este libro de 1992, existía una perspectiva de marcar una diferencia importante entre lo que había significado el peligro, la desgracia, la adivinación, los profetas y todo este trabajo en la antigüedad. Eh, ya en la época moderna, como se le menciona en este planteamiento, el riesgo ya se asume como eso que es impredecible. Ya no es necesariamente el peligro, sino es algo que no se puede planear y va a tener una connotación. Para ello recurro a la cita textual. Dice Luhmann: tenemos que comprender lo que la tradición racionalista no puede ver. El abordar el riesgo, eso que no está esperado, eso diferente, eso contingente, ese cambio radical que no está previsto y para el cual no estamos preparados, hay que asumirlo desde esta perspectiva de riesgo. El libro es Sociología del Riesgo y nos pretende inculcar una noción distinta en la temporalidad de pasado, presente y futuro, y de cómo no se puede pronosticar y no se puede prever con la misma certeza que en otros procesos y en otros momentos de la historia de la humanidad. Aquí viene a cuenta también lo normal y lo emergente para poder entender también en qué consiste el riesgo hacia lo nuevo. Quiere decir que aparece algo distinto a lo normal, ¿no? Algo anormal. Pero ¿qué es lo normal, no? Vamos a pensar que de manera democrática probablemente o generalizada, todo aquello que implica la mayoría es algo a lo que se le ha connotado como lo normal. Y en todo caso lo emergente viene a ser también todo esto que es diferente o algo que no se puede prever, que lo racionalista no permite observar o explicar en su momento, como este fenómeno de la pandemia. Eh, Vamos a ver, incluso a esta fecha, el momento que estoy pronunciando estas palabras, no hay una cura, no hay una salida
científica, ¿no? Positivista para resolver el problema o responder a la pandemia. En todo caso, entonces, esta es una forma de ver el riesgo y un ejemplo, pues, un poco lamentable por las consecuencias y todo lo que acarreó, pero vamos a pensar en el colegio Rebsamen. Todos recordamos esta terrible historia, pero más allá del morbo que implica todo esto, nada más quiero subrayar lo importante que fue revisar la legislación a partir de los acontecimientos funestos de el colegio Rebsamen. Hasta que ocurrió este trágico acontecimiento, se pensó entonces en exigir certificados de seguridad, las pruebas de peritos que fueran a dictaminar que una institución era segura, y bueno, esto era algo que debía de hacerse en una ciudad como la Ciudad de México. Sin embargo, no se realizaba y tenemos arrastrando muchas malas prácticas que tenemos que revisarlas y resolverlas. Sin embargo, en esta noción de riesgo, pues es importante retomar estas ideas para abordar en qué consistieron estos retos y los retos que enfrentamos en la actualidad. Bueno, así entramos a los primeros años del siglo XX. Ya específicamente en materia educativa, vamos a revisar que hay un cambio de régimen contractual a principio de este siglo. Cambia la edad para jubilarse de 30 a 35 años de servicio, pero ahora no hay pensión y esto, bueno, tiene que ver con el sistema de pensiones. Es un cargo, tiene toda una implicación económica y laboral, pero esta modificación es importante porque ya la carrera docente deja de ser tan, tan apreciada como una carrera de vida, porque ya perdió esta cualidad de la pensión, por un lado, ¿no? Sin embargo, más adelante, en el 2013, aparece la Ley General del Servicio Profesional Docente, una ley que intentó regularizar las plazas docentes a nivel nacional, pero se enfrentó a las particularidades de los contextos, a las legislaciones estatales y a las características que hay en cada sistema y subsistema de educación. Entonces, queda como un referente, había una muy buena intención, sin embargo, no logró llegar al otro lado, no cumplió su cometido, y bueno, son esfuerzos que se van acumulando y que de alguna manera pueden quedar ahí como un antecedente importante, porque ya se enmarcó en el orden del nivel constitucional y se generó una ley específica para el servicio docente. Bueno, habría que ver que de ahí se retome cómo continuamos esa línea de contrato y de regulación de las plazas. También en estos primeros años del siglo XXI experimentamos, a propósito de la ley anterior, una crisis del normalismo. Y vamos a mencionar tres puntos clave. Uno, el declive del financiamiento federal, como aparece en la gráfica. En el 2015 hay un punto alto del mayor financiamiento que han recibido a nivel federal las normales, y luego ha ido en picada hasta el 2019, y bueno, nosotros que estamos en este ámbito normalista, recordemos cómo el año pasado se estuvo luchando, debatiendo, gestionando, buscando arreglar de alguna manera el financiamiento a la educación superior y específicamente a las normales. Otro punto que genera crisis para el sistema normalista es la baja matrícula, y bueno, esto viene aunado a lo anterior, puede ser consecuencias de lo anterior, y hemos experimentado una baja en la matrícula, pero en los últimos ciclos escolares hemos tenido un repunte por algunas modificaciones a los requisitos de ingreso. Eso también generará otras consecuencias positivas y negativas, las revisaremos en otro punto y bueno, en otra conferencia. Eh, También hay una idea muy importante que viene desde el 2004, en una revista de Jalisco se publicó las reformas curriculares de educación normal o la tarea de Sísifo, aludiendo a esa tarea eterna que hay que la piedra regresa al mismo lugar, y bueno, es una comparación muy
importante y bueno, hay que revisar en qué ha consistido que las reformas en las escuelas normales, en la educación normal solamente se ha concentrado en reformas curriculares. Y eso es a lo que apunta Alfonso Durán y bueno, en términos generales a esto se refiere la crisis del normalismo que podemos mencionar en estos primeros años. La docencia del siglo XXI también está atravesada por esta lógica curricular, ¿no? Es heredera de problemas sin resolver. También hay que analizar, así como se mencionaba, las reformas curriculares en educación normal, que también en educación básica hay algunas reformas que tenemos que analizar, abordar, asumir con una responsabilidad muy clara para que podamos tener una respuesta suficiente, que hagamos el trabajo que se prescribe, que hagamos lo que tengamos que hacer. El modelo educativo es un palimpsesto. Esta idea me gusta mucho a propósito de esta imagen curricular, de cómo, en qué ha consistido el tratamiento de los contenidos y cómo, qué enseñar y cómo enseñar. Un palimpsesto, aquí agrego un poco la definición del diccionario, es un manuscrito que conserva huellas de otra escritura anterior. Me parece muy relevante esta definición para explicar un poco este dibujo de las reformas curriculares en educación básica. Recordemos que en 1986 se creó la diferenciación y la tipología de contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales. Recordaremos, César Coll es el autor de esa diferenciación. Aparecen en México las competencias y ahora tenemos un modelo de aprendizajes clave. Este esquema corresponde a los aprendizajes clave y nuevamente aparece César Coll en esta punta, en esta etapa de la línea curricular de la educación básica en México, porque él hace algunos años escribió una propuesta teórica, la cual se basaba en aprendizajes básicos imprescindibles, que, bueno, en la, digamos, adaptación se han convertido en aprendizajes clave, pero es esa misma línea teórica curricular del diseño de estrategias de enseñanza en función de un tipo de contenido distinto y qué estrategias de aprendizaje son las que necesitaremos para desarrollar estos aprendizajes esperados. Bueno, este es un punto relevante que, bueno, me gusta mucho decirlo finalmente porque es la coyuntura en la que estamos trabajando como profesores de educación normal, formando a los profesores de educación básica. Bueno, del mismo modo tenemos dos líneas que son muy cuestionables, la formación inicial, que es la que tenemos en las escuelas normales, con las crisis que he mencionado, pero la formación continua también tiene un gran calado en la educación en nuestro país. Podemos encontrar que hay políticas educativas que se han inscrito en una temporalidad sexenal y más bien han quedado proyectos inconclusos, como lo hemos visto y como conocemos la educación en México. También hay una diferencia importante que nos lleva a una ventaja, que es la tecnología. Este desarrollo de ciencia y tecnología lleva una velocidad vertiginosa, a unos pasos acelerados y en gran medida, esto lo podemos explicar porque hay una lógica de mercado que invierte este desarrollo tecnológico muy distante y en otro ámbito distinto que es el ámbito social y el ámbito del programa educativo, porque la educación es un proceso humano que lleva mucho tiempo diseñar, que es de mucho cuidado y porque también está a cargo del Estado. Entonces, son diferencias relevantes que hay que considerar y bueno, por eso las generaciones de celulares avanzan con ese ritmo y nosotros no podemos también aprender y desarrollar estrategias para utilizar y aprovechar los beneficios de los celulares, por decir un tipo de tecnología, para nuestro trabajo educativo. Bueno, es importante también remarcar que desde 1999
Manuel Castells menciona que estamos en una sociedad de la información. Y en este libro que coordina Castells, se hace una diferenciación de la revolución tecnológica y mencionan como tres grandes etapas en el inicio de la revolución tecnológica de finales del siglo XX. En primer lugar, la automatización de tareas, de todo el siglo XX, la primera mitad. La segunda sería la experimentación de los usos. Y bueno, ya aparece la reconfiguración de aplicaciones y vamos a aproximarnos un poco a estas siglas de TIC, TAC, TEP, que son las diferentes implicaciones y aplicaciones que ha tenido la tecnología, que lo vamos a revisar más adelante cuando hablemos de formación docente. Bueno, aquí me parece muy relevante hablar también de un libro que 6 años después del libro de Castells se editó en el Colegio Mexiquense, acá en Toluca, en Sinacantepec, Estado de México. El libro se llama La complejidad de las ciencias sociales en la sociedad de la información y la economía del conocimiento. Carlos Macé coordina este libro y mencionan que hay un trastocamiento objetual, hay un trastocamiento conceptual, un cambio de cómo denotar el proceso que estamos enfrentando en materia tecnológica. Y bueno, se menciona sociedad en red, era de la información, la era de la realidad de las máquinas, la virtualidad social, etcétera, ¿no? Incluso en esos primeros años, así como en el cambio de los viejos pesos y los nuevos pesos, aparecía una N antes del símbolo de los pesos en las monedas cuando recién fue el cambio. También aquí se empieza a mencionar como nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Ya en los últimos 20 años ya esto nada más le hemos dicho por sus siglas TIC, pero bueno, es importante hacer este subrayado porque de esa manera es como ha cambiado, ¿no?, el uso, la permanencia del concepto y el abordaje que le damos a partir de distintas disciplinas. Y aquí me parece también relevante estas dos imágenes eh, representan el efecto que ha tenido la tecnología en la sociedad. Probablemente conozcan esta aplicación que surgió hace unos 15 años, se denomina Second Life, es una aplicación de vida virtual con muchas características. Pueden buscar en internet algunos videos que explican el funcionamiento de cómo es este juego, esta forma de vida en internet a partir de un avatar que cada quien construye según sus características. Y en este caso, la chica que está aquí en el video, si buscan que es Second Life, aparece esta chica y está sentada en un sillón que diseñaron en Australia de manera virtual. De alguna manera también se vende y aparece dinero real para comprar objetos virtuales y hay relaciones virtuales, también se conoce gente de diferentes países. Es muy chistosa la aplicación, yo que la conocí hace como unos 15 años más o menos, platicaba con algunas compañeras de la universidad y revisábamos un poco qué consecuencias tendría. Y habían unas compañeras que hicieron un estudio muy detallado sobre esto, y bueno, habría que ver en qué se ha convertido y ahora cómo la tecnología incluso ha dejado atrás este reto de Second Life y bueno, se ha convertido en otras formas de distraernos y de empoderarnos y de estar en la tecnología, en la realidad virtual. Y bueno, ya específicamente para la educación, tenemos también algunos acontecimientos relevantes, los cuales se explican a partir de Sugata Mitra, que es un eh, personaje clave para entender estos procesos. Aquí vamos a ver cómo desde el 82 él planteaba que podía haber un aprendizaje sin maestros, solo con ordenadores, y finalmente lo demostró. Pero bueno, a partir de su experimento de 1999, de un agujero en la pared en la India, sí demostró que
los niños en esa capacidad intuitiva y en esa facilidad que tienen las máquinas ancladas a una pared, pues sí generaban aprendizaje de lenguaje, de algunas búsquedas que ellos realizaban, pero bueno, vamos a ver qué potencialidad tuvo, qué limitaciones encontraron, y bueno, pero me parece muy relevante porque a partir de aquí se empieza a explicar un poco la presencia ya generalizada de la tecnología en la educación. Bueno, específicamente para México, la tecnología en la educación ha tenido unos antecedentes en el siglo XXI, como la educación a distancia del Instituto de Capacitación del Magisterio, en el 44, la secundaria por televisión, la telesecundaria, el modelo CONAFE. Todos estos son antecedentes, ¿no? De cómo se ocupaba esta noción a distancia, la tecnología en su diferente forma y posibilidad del momento, y luego cómo estos fueron antecedentes para lo que tenemos ahora. Plataformas en Internet, Edmodo, Coursera, Moodle, ambientes virtuales de aprendizaje, tecnología y educación, o educación tecnológica que hubo a finales del siglo XX y a principios del siglo XXI, que luego esa educación tecnológica tenía en algunos énfasis o cortes de taller, que luego se inscribía en una asignatura de tecnología, y bueno, muchas veces se daba continuidad a la enseñanza de la computación y de paquetería, pero otras veces pues quedó un poco relegado a algunos planes que cubrían una necesidad técnica, pero no abordaban la profundidad de esta tecnología que estamos necesitando en estos momentos. Y bueno, aquí una ilustración de los disquetes, el de 5 1/4, el de 3 1/2, cuando pues los que lo ocupamos conocemos cómo trabajaba el sistema operativo y los primeros programas de edición de textos. Bueno, en educación básica, la tecnología ya después de estos esfuerzos y con estos antecedentes, ha tenido una presencia importante. En 2001 tuvimos el programa Únete, que es una asociación civil que logra generar apoyo de la iniciativa privada. En el del 2004 al 2009 estuvo la enciclomedia con el sexenio de Vicente Fox. En el 2010 se echó a andar este esfuerzo de habilidades digitales para todos, y bueno, aquí está un poco la cobertura de las escuelas equipadas por la asociación civil, y aquí la lógica de cómo cambiaba el enfoque de la tecnología en la enciclomedia. El maestro era el centro y el usuario de la tecnología, y los alumnos los que aprendían y los que eran los beneficiarios de esas aplicaciones y de los recursos. En habilidades digitales para todos, pues ya se pasaba al centro al alumno y podía estar en contacto con todos los demás elementos que eran parte de su aprendizaje. Para 2013 aparece un esfuerzo de laptops en donde se llamaba Mi Compu MX y se repartieron solamente en 3 estados. Después cambió la forma de tecnología y se transformó en tabletas MX en el 2014, y bueno, también aquí se están otorgando en algunos estados nada más: Sonora, Colima, Tabasco, Distrito Federal, Puebla y Estado de México, para 5.º grado de primaria. Y luego las tabletas en el 2015, que hubo un rediseño de tabletas porque a las primeras se les podían descargar muchísimos juegos y aplicaciones que no necesariamente tendrían que estar vinculadas con la educación. Y luego en la segunda generación, en las de 2015, ya las tabletas ya venían con la memoria llena, ya no se les podía descargar nada. Sin embargo, hay valoraciones internacionales que emitieron un dictamen desfavorable. Por lo tanto, ya no se continuó este programa de inclusión y alfabetización digital de Enrique Peña. El mismo secretario Aurelio Nuño reconoció que no había tenido efectos positivos esta estrategia. Bueno, en educación normal también tenemos algunas características que tienen que ver con el financiamiento, con el tipo de escuela, con la política estatal y con la organización institucional, ¿no? Entonces, a nivel nacional hay una diversidad de escuelas normales, y vamos a ver en qué son diferentes en ese financiamiento, en la estructura política, social y económica, pero también comparten esta línea curricular en donde podemos tener este denominador común.
La tecnología en educación normal eh, ya se inscribe en este plan 2018 como una competencia profesional, específicamente marcando tecnologías de la información y la comunicación, tecnologías del aprendizaje y el conocimiento y tecnologías del empoderamiento y la participación. Recordemos que ya este marco común de formación docente, estructura curricular, de trayectos formativos, asignaturas, modalidades de titulación, todo ya se comparte y van cambiando algunas especificidades según el nivel. Bueno, este es el marco curricular, los trayectos formativos, y ya se puede hacer una articulación horizontal y vertical de los cursos. En todos puede haber un uso de tecnología. Hay prescripciones específicas por curso, por ejemplo, generar un video como una evidencia de aprendizaje, tratamiento de la información a partir de una paquetería específica. Entonces, ya se está impulsando el desarrollo de estas capacidades, estas competencias tecnológicas, y de alguna manera estas acentuaciones en tecnología pues ya nos van queriendo, nos llevan en un ritmo que quiere alcanzar al ritmo de la tecnología, ¿no? Bueno, caminamos un poco hacia allá, aunque bueno, como mencioné antes, se manejan y caminan a distintos ritmos. También hay algunos vacíos, porque incluso a veces, aunque se prescribe que se realicen actividades tecnológicas, no se realizan, ya sea por la configuración del contexto, eh, una explicación regional de las características de la escuela, por la propia escuela, por el maestro, por los estudiantes, por el tipo de curso, en fin. Bueno, hay muchos vacíos que no necesariamente podemos cubrir con la tecnología, o que justo por la tecnología dejamos vacíos en la formación docente. Y bueno, aquí de manera general nada más menciono las modalidades de titulación y cómo ya se está prescribiendo. Se recomienda mucho el manejo del Excel, el SPSS para el procesamiento de datos de posturas cuantitativas, y el manejo de Atlas para investigación cualitativa, para las modalidades de titulación que existen. Y bueno, aquí es en donde se ponen a prueba los conocimientos, y también emerge de manera inevitable el dominio de las tecnologías que tienen los chicos en la formación docente. Este plan, a diferencia de los demás, ya tiene un repositorio, el CEBIE, que es un centro eh, eh, de donde se puede tomar, consultar los planes, los materiales. Es un repositorio en donde están todos los programas y las lecturas y los recursos que se prescriben para la formación docente. También hay vínculos con otras instituciones de educación superior en las recomendaciones de este Centro Virtual de Innovación Educativa. Sin embargo, es importante ver que, es ahora lo que ha sustituido a los cuadernillos del Plan 97 y 99. Ahora no tenemos planes de estudio impresos, porque ya tenemos un repositorio digital, ¿no? ¿Qué propuestas hay que generar en estos términos? Pues vamos a tomar en cuenta las tres contingencias que hemos tenido en los últimos años: los sismos de septiembre, que en Nezahualcóyotl tuvieron un gran impacto; eh, la contingencia ambiental de mayo del 2018, recuerden que suspendimos unos días por la mala calidad del aire; y ahora el distanciamiento social, que más nos ha llevado tiempo, y las implicaciones que ha generado. Al respecto, en la Escuela Normal 2 de Nezahualcóyotl hemos creado un repositorio a partir de Blogger, una página propia a partir de la cuenta de Gmail, en donde tenemos varias pestañas en donde tenemos diferentes recursos. De manera personal, también les comparto que, bueno, en los cursos que he impartido, pues genero un blog en donde subo todos los elementos de mi curso. Sirve de repositorio para documentos, videos, imágenes, fotografías. Permite un acceso en cualquier lugar y en cualquier momento. No tiene que ver con correo, con un teléfono, no hay ninguna escapatoria, es decir, eh, no hay posibilidad de no poder consultarlo. Si perdiste el teléfono, si hackearon tu cuenta, la página ahí está con todos los recursos.
También se puede vincular con otras páginas, podemos redireccionar hipervínculos, subir videos y audio con lenguaje HTML, códigos de inserción, y un poco más, un lenguaje de programación más específico, pero bueno, todo es muy accesible, se puede aprender muy fácil y es a la disposición de todo el público, a diferencia de los grupos, por ejemplo, de Facebook, que hay grupos cerrados y hay grupos abiertos, o bueno, necesitan uno entrar a través de una cuenta de Facebook, ¿no? Pero a partir de este recurso que es tan abierto, está para todo el público y no es necesario que se cuente con una cuenta en particular. Bueno, las prácticas profesionales, específicamente en la escuela normal, tienen, bueno, una explicación de cómo la contingencia ha interrumpido el proceso de los chicos que estaban en octavo semestre y se les pidió que diseñaran algunos blogs para sus prácticas. Ellos echaron mano de la cuenta gratuita de Gmail y crearon a partir de Blogger con sus diseños, sus recursos, eh, su grado, las necesidades del grupo que tenían, algunas ideas de cómo atender a los niños a distancia, ¿no? Bueno, esta es una propuesta, no la hemos echado a andar de una manera tal por las características de una manera tan abrupta que surgió la contingencia, pero bueno, nos preparamos y tenemos esta opción de responder a esta emergencia. El blog tiene un diseño personalizado, cada quien edita la pantalla, la estructura de las imágenes, el texto, los colores, lo que quiera presentar. Asimismo, hay un menú de subpáginas, aquí un gadget en donde pueden poner varias páginas para que no sea una página lineal, sino que tengan varios apartados. Y bueno, de alguna manera estas son las secciones que se pueden generar a partir de Blogger. Los chicos también han generado libros de texto, algunos se han remontado a jalar la liga de la CONALITEG y específicamente para el grupo que atienden, para la asignatura en particular, bueno, se compartieron los libros. También algunos videos de YouTube ya se pueden insertar en el blog de cada chico y bueno, tenemos también apoyo para padres. Estas páginas están diseñadas para que no solamente entre el niño, sino para que también pueda entrar el papá. Y luego, con la actividad, con el recurso, con el libro en línea, se pueden hacer ya muchas cosas y complementar muchas estrategias de aprendizaje, aunque no estemos en contingencia. Cuando se ocupa esta estrategia, esta herramienta muy sencilla, muy simple, pero que genera un repositorio en el nivel de grupo de primaria o el grupo de básica que atendamos, bueno, pues nos podemos aprovechar de estos recursos y ocuparlos para nuestra práctica docente. También podemos poner ejercicios, ponte a prueba. Y de manera personal, como profesor de octavo semestre, les pedí a los chicos de práctica profesional que diseñaran, que crearan su propio canal de YouTube y luego, bueno, ya que tienen su canal y sus videos, que los inserten en su blog. Y entonces aquí se ve cómo ellos tienen sus clases dentro de los blogs que han creado y de alguna manera ya es un soporte y una forma de aprovechar los recursos electrónicos que hay en Internet de manera gratuita a partir de la cuenta de Gmail. Y bueno, para complementar este esfuerzo, también es importante ir al trabajo de los recursos educativos abiertos, que son recursos en línea que no tienen una licencia por pagar, sino que la consigna de participar y de usar estos recursos es que se compartan de manera gratuita y que no se genere un costo por ocuparlos. Entonces, en este libro de 2015 de la UNESCO se presentan lineamientos y directrices generales, hay un repositorio de ejemplos, recomendaciones, catálogo de sitios relacionados con esta estrategia de enseñanza en línea. Los efectos positivos que tiene todo este trabajo en línea y que ahora, bueno, emergen con esta contingencia sanitaria, es que, bueno, estamos aprendiendo el cuidado y la prevención como una estrategia para enfrentar la contingencia. También en estos momentos percibimos que hay un compromiso de los docentes en servicio y obviamente de los docentes en formación, como les acabo de mostrar en las páginas anteriores,
Hay continuidad de comunicación y acompañamiento con los papás, con los niños, con los maestros. Se aprovechan los recursos gratuitos en línea. Es posible aprovechar páginas, sitios de bibliotecas, libros, museos virtuales, videos, eh, programas, series, etcétera, ¿no? Todo lo que está en Internet. Y de alguna manera estamos resignificando las prioridades. Aquí me gustaría subrayar dos cosas muy importantes. La primera es, en un curso que tuve con Frida Díaz Barriga, se hacía un análisis sobre las implicaciones que tenía una evaluación en línea o una evaluación con examen de papel, ¿no? A partir de varias estrategias, varios recursos y pruebas comparativas, se vio que no era significativa la diferencia entre la evaluación presencial y la evaluación en línea, ¿no? Otra idea relevante que tiene el uso de la tecnología es que se fortalece el exocerebro que está compuesto por todo lo que implica el lenguaje, el habla, el arte, la música, las memorias artificiales, las computadoras, las estructuras simbólicas, ¿no? Esta noción es de Roger Bartra y aquí me gustaría leer la cita textual de su libro. Dice, los elementos exocerebrales de la conciencia son capaces de modificar y modular la operación y funciones de las redes neuronales. Eh, Esta idea me parece importante porque entonces podemos transitar hacia esta lógica en donde todos estos recursos tecnológicos pues, nos sirven como una forma de exocerebro que también repercute y que va a tener incidencia en las funciones de las redes neuronales. Bueno, esta es una línea que podemos inferir a partir de los planteamientos de Bartra. Bueno, pero también, como saben, no todo en la vida es felicidad, pues también tenemos consecuencias no esperadas. Eh, Desde el 2005, en el libro de La complejidad de las ciencias sociales en la era de la información, René Pedrosa, un maestro de la UAM de Toluca, de la Facultad de Ciencias Políticas y Administración Pública, mencionaba que una consecuencia no esperada que trae la tecnología es la digitalización de la universidad, ¿no? Bueno, eso fue hace 15 años. Ahora, en estos tiempos, vemos que hay una digitalización de la educación y esto está generando muchas tensiones y eh, algunas contingencias adicionales en materia del dominio, el estrés, el manejo de la información, todo lo que sabemos que está ocurriendo en estos momentos. Y del mismo modo, Pedrosa cita a Sergei Jalini, en donde un chileno explica que la brecha digital saca a la luz a los pobres del ciberespacio, a los peones electrónicos, a los analfabetas virtuales, ¿no? Todo esto que le hemos dicho brecha digital ahorita, bueno, se ha mencionado de diferentes formas hace 18 años. Otra consecuencia no esperada es la individualización del aprendizaje. En este enfoque socioconstructivista en donde habíamos eh, propugnado tanto con nuestras estrategias por lograr aprendizaje cooperativo y colaborativo, pues aquí tenemos algunas limitantes porque entonces esta educación en línea nos reduce un aprendizaje individual. Y aquí, pues, también aparece la reconfiguración de la comunicación, pues hay un empoderamiento de algunas empresas por sobre las otras a partir de esta emergencia. Eh, y pues algo que hemos padecido por muchos años y que lo hemos vuelto una normalidad es que hay políticas seccionales inconclusas como la formación continua. Otra consecuencia no esperada en la misma línea del exocerebro eh, es que la tecnología, las computadoras, el teléfono inteligente, todos se pueden convertir en un amuleto electrónico, con las mismas implicaciones, ¿no? En un estudio de Clayton, Leshner y Almond, se demuestra que las pruebas cognitivas, los exámenes, eh, arrojan una mayor calificación a los que tienen el celular y una calificación más baja y una mayor ansiedad a los que no tienen el móvil, ¿no? El celular.
Es probable que con esto estemos reeditando las adicciones que de por sí ya teníamos. Se criticaba mucho la adicción a la televisión, ahora la adicción al celular en las últimas décadas. Pues bueno, de esa manera estamos también pensando que este exocerebro no está cumpliendo o no cumpliría las funciones neuronales, impactaría en la organización de las redes neuronales para favorecer el orden cognitivo, sino operar al contrario. Y bueno, otra consecuencia no esperada es la que viene y que se llama Nueva Escuela Mexicana, porque la prioridad del sistema educativo cambió, pero hay que asumirla delicadamente como el siguiente riesgo, un poco porque es aprendizaje colaborativo y estamos pues inclinándonos un poco hacia el aprendizaje individualizado en esto, pero no, bueno, no solamente ahí, sino que, que este proyecto eh, tiene serias implicaciones, como, bueno, lo hemos denunciado en otros foros, en otras notas, y bueno, los colores que les pongo aquí en la leyenda de Nueva Escuela Mexicana, pues nos dan la pista. Creo que esto lo vamos a tener que discutir más adelante. ¿Cuáles serían los nuevos retos? Bueno, pues diseñar nuevos materiales educativos, fomentar estrategias de autoaprendizaje, impulsar la metacognición en los niños. Hay que fortalecer el consumo virtual de manera seria, responsable, consciente. No sé si hay que regresar a dar clases de tecnología, eh, paquetería, navegadores de Internet, regresar a las habilidades digitales, transitar hacia la noción de competencias en tecnología, TIC, TAC, TEP. Hay que ver cómo trabajamos en las escuelas estos mecanismos de evaluación virtual. Hay que abrir y tener itinerarios curriculares más flexibles. Hay que diseñar esquemas de gestión, esta organización a distancia de las escuelas. Es importante ver qué alcances y posibilidades tienen. Y bueno, hay que también resolver las necesidades de nuestra anterior normalidad. Ahorita estamos pensando que todo podría ser un borrón y cuenta nueva, pero no, más bien podemos seguir cargando el peso de la anterior normalidad con sus dificultades no resueltas, y lo que tenemos que hacer es estar conscientes, retomar el camino y con esta conciencia, con estas nuevos retos, transitar hacia el desarrollo permanente de la educación. Bueno, ahí las referencias. Y bueno, muchas gracias por su atención.